El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la hidratación. Existen muchos mitos, existen muchas verdades a medias que definitivamente hacen que nosotros nos confundamos con respecto a hidratarnos, no solo los deportistas, sino los pacientes que hacen ejercicio físico. La hidratación depende del agua y hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene un nivel de agua específico. Pacientes de edad medias tienen un 60% de agua respecto a su peso corporal, pero pacientes de edad adulta, mayores y personas mayores y pacientes obesos pueden llegar a tener un 45% de agua. Eso significa que esa población tiene más posibilidades de deshidratarse. Entonces, tener en cuenta, personas que hacen actividad física, que son adultos mayores, que tienen obesidad, pues deben tener una mayor rigurosidad en el tema del manejo de la hidratación. Funciones del agua. Las funciones del agua son dos. Las que nosotros conocemos, que es la termorregulación, y la que generalmente no conocemos, que es la conducción de sustancias enzimáticas, por ejemplo, a los diferentes órganos y tejidos. Esa conducción normalmente llega a tejidos que inclusive producen energía y es fundamental para que estos tejidos actúen adecuadamente. Ahora, miremos la dinámica del agua. Yo tengo ingresos, tengo egresos. Mis ingresos son básicamente dos. Mis ingresos dependen de muchas cosas, dependen de los ingresos que acabamos de hablar, la ingesta de agua y de la producción corporal de agua. Mis egresos prácticamente son tres, lo que son la materia fecal, lo que es la orina y lo que es la sudoración. Esos son mis egresos. Eso determina mi balance de hidratación. Yo tengo que tener los ingresos suficientes para compensar los egresos. Y esta compensación va a depender del medio ambiente, de la liberación de calor que tengo que hacer por un ejercicio físico, de la fiebre u otras situaciones no fisiológicas que generan mayor deshidratación y la tenemos que compensar. Esta deshidratación va a depender de otras cosas normalmente, y tener en cuenta que la piel es la principal estructura que retiene o no retiene agua en el medio ambiente. La piel tiene dos formas de permitir la pérdida de calor. Una que conocemos pocos, que es la irradiación de calor. Esa irradiación depende de aumentar la superficie corporal, que la aumentamos con dilatación vascular. Digamos que es una. Y la otra es la evaporación. Esa evaporación va a depender directamente del sudor. De más allá de evaporación de agua, mayor deshidratación hay y mayor control de temperatura hay a nivel del cuerpo. Tengamos en cuenta que el cuerpo tiene, digamos que, rangos muy estrechos en términos de temperatura. Digamos que entre 37.2 y 37.8 es donde debe estar o oscilar la parte fisiológica de la hidratación. Entonces, considerando eso, pues tenemos que hacer un balance específico. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. En tema de deporte, pues la generación de energía, la generación de movimiento mecánico produce un aumento de la cantidad de sudor que generamos. Entonces, eso debe estar relacionado. Pero si además de esa cantidad de sudor que generamos tenemos un ambiente desfavorable, humedad, calor radiante, eso hace que generemos más sudoración y que tengamos que compensarla con mayor cantidad de líquido. Normalmente en el ser humano se debe ingerir aproximadamente 1500 centímetros de agua diarios. Pero volvemos a lo mismo, eso depende o tiene variables que hacen que aumente esa ingesta, el calor y el esfuerzo físico y la intensidad del esfuerzo. Entonces, esos son elementos que tenemos que tener en consideración. Y lo otro que tenemos que tener en consideración es de qué está compuesto el sudor. El sudor tiene, en primera instancia, sodio, potasio, magnesio, zinc y otros elementos también muy importantes. Eso hace que necesitemos una concentración de estos elementos. Cuando yo tengo una concentración de estos electrolitos iguales que la concentración de los electrolitos que hay en sangre, la llamamos una solución hidratante isotónica. Cuando tenemos una concentración de electrolitos por encima de los niveles regulares de sangre, se llama una solución hipertónica. Y cuando tenemos una solución hidratante con electrolitos por debajo de la cantidad que hay en sangre, se llama hipotónica. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de eso nos hidratamos. Ahora,
Cuando hablamos de soluciones y de hidratantes, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay unas situaciones muy particulares, que es la sudoración en el agua. Cuando yo nado en piscina, pierdo líquidos, pero además se agrava con el tema del entorno. El entorno de donde existe, donde están las piscinas, es un entorno caliente y un entorno húmedo. Por eso la necesidad de estarse hidratando en estos casos. Y el otro evento o el otro escenario es el nadar en aguas abiertas. Sea fría o sea caliente, estas aguas abiertas nos generan pérdida de sudor, pérdida de líquido. Por eso es tan importante tener una hidratación adecuada con las soluciones adecuadas. Entonces, hablemos de este proceso. Digámoslo de la siguiente manera. Si yo pierdo un 2 o 3% de mi peso corporal, llego a perder entre el 10 y el 20% de mi rendimiento físico. Y eso es demasiado importante, especialmente en competencia, porque no puedo perder un 10%, es exageradamente alto. Entonces definitivamente tengo que tener una hidratación que compense la deshidratación y mantenga el peso en los niveles adecuados. Eso es básico. Ahora, ¿qué soluciones me voy a tomar yo? Existen varios tipos de soluciones. Una solución muy conocida, como es esta. Esta solución normalmente es una solución rica en carbohidratos. Tiene los electrolitos, es un poco deficiente en magnesio, es un poco deficiente en zinc. Esta solución es lo que llamaríamos una solución hipotónica o ligeramente hipotónica. Tiene un 7% de carbohidratos, tiene los elementos como el magnesio y el zinc en las proporciones adecuadas. Y esta solución, que generalmente fue hecha para hidratación de los niños, existen diferentes concentraciones. La ideal es una concentración o una solución 30 que determina la concentración de electrolitos. Entonces, son las tres soluciones que se utilizan con mayor frecuencia. De esas soluciones tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primera situación, las soluciones deben ser ligeramente hipotónicas o isotónicas, no pueden ser hipertónicas. Y muchos elementos, especialmente suplementos como tabletas, etcétera, pueden llegar a producir una hipertonía o hacer una solución hipertónica simplemente por el hecho de no saber concentrar el líquido en proporciones con respecto a los electrolitos que dan estas tablas. Ahora, miremos lo siguiente. Normalmente, mantener sodio significa mantener líquido. El sodio arrastra el líquido. Si yo tengo una sustancia, un hidratante que sea bajo en sodio, voy a perder líquido. Y eso realmente va a generar un efecto contrario a lo que normalmente nosotros queremos, que es hidratar el cuerpo. O sea, vamos a perder volumen. Ahora, miremos cosas fundamentales. ¿Cuándo debo tomar yo líquido? Obviamente va a depender de la temperatura del medio ambiente y de la humedad del medio ambiente. Pero en general, normalmente uno debe tomar líquido más o menos entre 15 y 25 minutos y tomar pequeños sorbos. Lo que usted tiene que hacer es evitar, en primera instancia, que empiece a sentir sed, porque esa sed generalmente es signo de una deshidratación estadio 1. Entonces, eso es fundamental y la idea es que aumente la carga de líquido y que pues obviamente haga ensayo y error. Si yo voy a correr una competencia en una temperatura alta, pues tengo que hacer el ensayo y error y al final me puede servir no solo la toma de peso corporal, sino también el color que tiene la orina. Debe ser un color tipo champaña, un color claro, amarillento, pero debe ser claro. Entonces, esos son dos indicadores sobre el tema del ejercicio físico y el tema de la hidratación. Ahora, tengamos también en consideración que los hidratantes son hechos en empresas o fábricas o industrias que tienen sus propios laboratorios. Eso médicamente puede llevar a un sesgo en términos de establecer que su solución hidratante es la ideal. Ese sesgo pues no se puede medir. Creeríamos que históricamente pues estos laboratorios pues son bastante idóneos para generar una sustancia hidratante adecuada, pero ese sesgo existe. Entonces pues hay que determinar qué tanto el sesgo puede afectar nuestras soluciones hidratantes y qué tanto promoción genera el hidratante y puedo consumirlo a pesar de que no me sirve. Entonces, revisemos el concepto. Si yo tomo sustancias
ricas en carbohidratos que son fundamentales y las tienen las tres presentaciones que les acabo de mostrar. Tengo que mirar qué tantos carbohidratos tienen. La sustancia, la primera presentación, esta, es rica en carbohidratos. Entonces diría uno, si yo hago una actividad leve, si yo hago una actividad de baja intensidad y corta duración, pues me sobrarían carbohidratos. Y si me sobran carbohidratos tengo 3 problemas. Primero, aumento mi azúcar. Segundo, aumento la resistencia a la insulina. Tercero, aumento el porcentaje de grasa. Entonces, en este caso es muy importante establecer qué tipo de actividad voy a hacer y qué intensidad voy a tener. Segundo, los que tienen menos carbohidratos, que son las otras 2 presentaciones, que tienen más o menos 7 gramos por 100 mililitros. Entonces, esas presentaciones, 7 gramos por 1 litro. Esas presentaciones nos pueden servir específicamente para trabajos cortos, trabajos digamos en temperaturas ambientales favorables, y perfectamente van a generar menor cantidad de energía que produce las sustancias que tienen una gran cantidad de carbohidratos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese elemento para poder mirar estratégicamente qué solución me voy a tomar según las circunstancias. Aquí viene este proceso. Ahora, la hidratación no solo sirve para perder calor, es importante hidratarse para conservar o proteger el riñón. Si yo no me hidrato, el riñón va a sufrir mucho, pero si me hidrato, el riñón va a verse favorecido por la filtración del agua, filtración de ciertas proteínas por intermedio de este riñón. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, miremos con respecto a lo que es el proceso de hidratación. Yo les voy a pasar una tablita al final donde les voy a mostrar varias circunstancias. Hablo del hidratante, pongo las consideraciones en términos de variables como azúcar, como sodio, como potasio, como magnesio, como zinc y como osmolaridad. Ahí les explico de qué se trata y más o menos ustedes pueden analizar ese cuadro para poder tomar decisiones. Ahora, el tema de la hidratación es fundamental. Y es fundamental que el paciente y el deportista lo entienda en forma adecuada y logre manejar razonar adecuadamente sobre qué hidratante voy a tomar. No es solo ir al almacén, comprar uno que está en la repisa y tomarlo porque me gusta, porque el sabor es bien agradable. Es importante cuidar esos sesgos porque a veces tomamos malas decisiones. Bueno, en términos generales, quiero que ustedes sepan que estoy a su disposición para resolver dudas, y la idea es que entren obviamente a mi canal. Si las dudas son que les sirven al común denominador, pónganlas en el muro. Si las dudas son dudas particulares, escríbame al correo que les he mencionado, maguire1714@hotmail.com. Con eso podemos tomar decisiones o comentarles qué pasa con los ambientes y más o menos hablar de interactuar o intercambiar información. Entonces los espero en otros videos con otros temas relacionados con la actividad física, relacionados con la actividad física del deportista, relacionados con la actividad física del paciente deportista con factores de riesgo. Entonces les agradezco mucho, espero recibir sus comentarios y muy amables.